Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Radio, debate y conversación para comenzar la mañana. Al Pan Pan, con Minda Schindler. Entrevistas políticas con los actores de hoy. El Mostrador, información con la independencia que nos caracteriza. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos una nueva semana de junio, una semana y un día muy helado aquí, por lo menos en la capital. Vamos a estar conversando, ¿no?, sobre toda esta crisis que ha generado el tema respiratorio, las guaguitas que han muerto, las discrepancias entre ministra de Salud, subsecretario de redes asistenciales, etcétera, ¿no? Ahí hay varios temas que vamos a estar ahondando, pero quiero partir hoy día con en este primer espacio de entrevistas con un tema tremendamente importante que tiene, por supuesto, ahí alojado su sede en el Congreso hoy, que es la reforma tributaria. ¿Por qué? Porque la reforma tributaria se ha planteado, al menos desde el gobierno, como el único camino posible para poder avanzar en temas tan esenciales como aumentar la pensión garantizada universal y, por cierto, continuar con una serie de programas sociales. Pero tiene opositores, ¿no?, que señalan que esta reforma, tal como la ha planteado el gobierno, no tiene viabilidad, y ya sectores de derecha han dicho no vamos a aprobar esa reforma así como está planteada. Pero el presidente Boric se reúne, por otro lado, con los empresarios en Palacio. Vamos a ver qué está pasando con todo esto, y queremos pasar a presentar a nuestro siguiente entrevistado, que es un experto en el tema tributario. Estoy hablando del economista y además académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Claudio Agostini. Claudio, gracias por estar esta mañana con nosotros. Hola, Mirna, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Feliz de conversar de esto. Ya pues, vamos entonces, partamos, porque lo primero que te quiero preguntar, en estos días se está hablando ya no se está hablando de reforma tributaria, al menos desde la oposición, sino que se está hablando de un pacto fiscal. Y quiero preguntarte, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo y qué diferencia tiene un pacto fiscal respecto de una reforma tributaria? Yo entiendo que uno no sabe las conversaciones, porque como son privadas, nos enteramos de algunas pocas cosas solamente. Pero entiendo que como pacto fiscal es un paquete en el cual uno dice, mira, estos son los gastos que yo necesito financiar o quiero financiar, esto es lo que cuestan, y la pregunta entonces, ¿qué instrumento, qué impuestos usamos para financiar esos gastos en particular? Correcto. Entonces, estoy buscando financiamiento para algunas, y hay una lista ahí, las listas de espera, la pensión garantizada universal, hay como 3, 4 cosas que el gobierno dice son prioridades. No tenemos plata para financiarla, hagamos una reforma tributaria que nos permita financiar este paquete. Entonces, como un paquete autofinanciado, digamos, gasto con financiamiento permanente. Pero es más reducido entonces, cuando hablamos de pacto fiscal, ¿es más reducido que una reforma como tal o no necesariamente? No necesariamente, en este caso es más reducido porque los números que han salido a la prensa, al menos, son que se estaría buscando 2 puntos del PIB de recaudación. La reforma original que había planteado el gobierno, la que se rechazó, era 4 puntos. Entonces, en ese sentido es más reducido, pero uno podría llegar a un mismo pacto fiscal por 4 puntos, por 5 puntos, es parte del acuerdo. Ya, pero ahí te quiero preguntar lo siguiente, porque estos 2 puntos del PIB, yo entiendo que un punto son más o menos, no sé si estoy en lo correcto, Claudio, 3.000 millones de dólares cada punto correcto. del PIB. Ya, o sea, estaríamos hablando de... Ya, entonces imagínate, si en la primera reforma quería recaudar 4, o sea, 4 por 3, 12, ¿no es cierto? O sea, estaríamos hablando de 12.000 millones de dólares versus 2, o sea, 2 por 3, 6, o sea, 6.000 millones de dólares, o sea, bajamos la mitad, y por lo tanto, te quiero preguntar si es que efectivamente esta propuesta, esta nueva propuesta, podría financiar temas tan importantes como la reducción de las listas de espera, el tema de aumentar la PGU a 250.000 pesos, o la condonación del CAE, que está dentro de la lista. O sea, a ver, todas las cosas no suman. O sea, si uno ya pone el CAE, ya se fue todo y falta, digamos. Entonces, yo entiendo que el ejercicio que se está haciendo, pero no son públicos los números todavía, entonces no sabemos, pero que el ejercicio que está haciendo es decir, mira, aumentar la PGU a 250.000 cuesta tanto, eliminar las listas de espera tanto, y veamos cuánto eso suma, cuáles son las prioridades y cuánto se puede financiar.
Pero no es fácil, ¿eh? O sea, si uno mira la reforma que hizo la presidenta Bachelet, esa reforma ha tenido como objetivo recaudar 3 puntos del PIB. Y fue una reforma bastante grande. Y en la práctica recaudó un poquito más de 1,5. O sea, la mitad se esperaba. Entonces no es tan fácil, no es como tan mágico decir, yo espero recaudar 3, 4, subo los impuestos y llega 3, 4. No, dependiendo cómo esté calculado y qué impuestos se suban, puede llegar menos. Y eso tiene que ver con el desarrollo, porque lo que siempre dicen los empresarios, ¿verdad? O las organizaciones gremiales empresariales, que esto, si no va de la mano del crecimiento económico, tú, claro, puedes pedir muchas cosas, pero no vas a poder recaudar lo esperado. ¿Tiene que ver con eso? Sí, mira, tiene que ver con dos cosas, Mirna. La primera es la que dices tú. Esto tiene que ir con crecimiento económico. El crecimiento es una fuente de recaudación importante y los impuestos recaudan más cuando el país está creciendo que cuando no. Y ese es un aspecto. Pero no es el único. ¿Sabes cuál es el otro? En todas las reformas tributarias que hemos tenido en todos los gobiernos, esto no es privilegio de nadie, siempre hay una parte que dice: estas son medidas para reducir la evasión y la elusión y van a recaudar un montón. Y en la práctica nunca recaudan tanto. Entre otras cosas, es súper difícil estimar, porque la evasión, por definición, no sabemos cuánto es. Por definición, si hay gente que está en negro y haciendo cosas para evadir, hay estimaciones. Y uno tiene una idea de si hace algunas cosas, cuánto se podría reducir, pero los datos son que todas las veces hemos sobreestimado cuánto podemos reducir la evasión. ¿Y qué es lo que hace difícil poder entonces abordar ese aspecto tan esencial que pareciera ser donde hay efectivamente concordancia entre derechas e izquierdas? O sea, que hay que reducir la evasión, que hay que reducir la elusión. ¿Por qué cuesta tanto? ¿Sabes por qué cuesta tanto? Porque algunos de los espacios de elusión y de evasión están asociados a exenciones tributarias o a regímenes especiales que son los que te permiten eludir o evadir. Y eliminar esas exenciones, eliminar esos regímenes especiales, implica tocar grupos de interés que por años se han opuesto. Como los camioneros. Los camioneros son uno, los agricultores son otro. Entonces, eliminar la renta presunta, por ejemplo, que hace que tú no pagues por tus utilidades, sino que pagas por el valor de un activo, dado que tú pusiste el ejemplo de los camioneros, es un buen ejemplo. Un camionero da lo mismo si gana 1.000 millones de pesos, 400 millones de pesos, 5.000 millones de pesos. Él va a pagar impuesto por el 10% del valor del camión. Entonces, si tiene un camión que cuesta 100 millones de pesos, se considera 10% de los 100 millones son 10 millones, que sus ingresos son 10 millones anuales. Imagínate. Y puede haber ganado 300 millones anuales, pero va a pagar como si hubiera ganado 10 millones. Entonces, eso es una fuente de elusión. ¿Por qué? Porque hay camioneros que lo usan, obviamente, legítimamente, la ley se los permite, y pagan mucho menos de lo que deberían. Y eso es injusto, pero es legal. Pero hay muchos otros que tienen una empresa de otro negocio, se compran un camión, lo tienen guardado en una bodega y dicen: parte de mis ingresos son los que obtuve a través de este camión. Y mueven los ingresos de otro negocio a una empresa de camiones que es de papel para pagar menos impuestos. Y eso es legal, es súper difícil de combatir. Entonces la forma de hacerlo es derogar la renta presunta. Y eso sería, pero políticamente pareciera ser que ningún gobierno ha querido tocar ese punto, porque te queda la escoba. O sea, exactamente. Tienes toda la carretera llena de camiones, ¿o no? Exactamente, entonces a eso se oponen los camioneros, obviamente, porque pagan mucho menos impuestos de lo que les corresponde, y los agricultores, porque para los agricultores se aplica igual. Un agricultor chico paga por el 10% del valor del terreno. Entonces tú tienes una hectárea que cuesta 80 millones de pesos y pagas como si hubieras ganado 8 millones de pesos al año, cuando ganaste mucho más. Los datos son que en general, en promedio, pagan la mitad de lo que les corresponde. Entonces, la Sociedad Nacional de Agricultura defiende la renta presunta también. Y la defienden, entiendo, por las inclemencias que tiene el clima, qué sé yo, las características y la naturaleza del negocio, ¿verdad? Por supuesto, pero la defiende también con unos argumentos que no se condicen con los datos. La Sociedad Nacional de Agricultura muchas veces, los beneficiarios de estos son pequeños agricultores. Sí, y uno mira los datos y la mayoría son pequeños, pero la pregunta no es el tamaño, la pregunta es cuánta plata ganan. Y esos pequeños agricultores que defiende la Sociedad Nacional de Agricultura, cuando tú miras los datos, están casi todos en el 3% más rico de Chile.
Entonces son pequeños, pero no son pobres. Ya, Y deberían pagar de acuerdo a los ingresos que ganan. Igual que Claudio, todos los chilenos. y entonces cuéntame una cosa, porque ¿cómo estás viendo tú esta discusión? Porque, mira, yo estoy viendo acá, ayer el Mercurio publicaba un sondeo de panel ciudadano de la Universidad del Desarrollo, ¿no es cierto?, que es una encuesta y que muestra que 4 de cada 5 chilenos no quiere ahora subir los impuestos y que más del 55, mira lo que dice, nunca es el momento para una reforma tributaria. Entonces, ¿cómo entiendes tú esto, el momento que se está viviendo y la posibilidad real, o realista de poder avanzar hacia una reforma tributaria? Es una buena pregunta y súper difícil respuesta porque es una respuesta más política. Los economistas tenemos nada que decir ahí. Pero lo que uno quisiera es ver si somos capaces como país de tener un acuerdo más de largo plazo en que digamos, mira, esta es la forma en la cual queremos financiar el Estado, con estos impuestos, con este nivel de progresividad del sistema, y dejemos el tema tranquilo por un tiempo. Llevamos muchos años en que cada gobierno hace o quiere hacer una reforma tributaria y el tema no se cierra nunca y genera incertidumbre, genera ruido, quita prioridades a otras cosas. Entonces, como deseo al menos, uno dijera así que pongámonos de acuerdo, estos son los gastos que queremos financiar y lo vamos a hacer con este esquema tributario y dejemos el tema tranquilo por un rato, sería el ideal. Yo no sé si es posible. Una de las dificultades son avanzar en todos estos temas que estamos hablando de exención y regímenes especiales. Es súper difícil porque los grupos de interés lo impiden y es una de las líneas en las cuales uno quisiera que se avanzara, hacer el sistema más simple y más justo, pero requiere enfrentar grupos de presión, que no es fácil. Ahora, cuando los empresarios y sus máximos líderes puntualizan en que la reforma tributaria, que cuando tú aumentas los tributos, lo que estás haciendo es generar desincentivos para la inversión y para, por supuesto, el crecimiento. ¿Qué hay de cierto y qué no en ese planteamiento? Depende cuál es el impuesto. Uno no puede generalizar. O sea, si tú dices voy a subir el impuesto a los cigarrillos y eso desincentiva la inversión, no es verdad. Eso no es cierto. Hay impuestos que son correctivos, que al revés son impuestos que ayudan a que la asignación de los recursos en la economía sea mejor y ayudan al crecimiento. Un ejemplo de eso es el impuesto al diésel. El diésel contamina mucho y cuando es usado en autos y camiones genera congestión. Aparte de su uso, está asociado a más niveles de congestión, de accidentes de tránsito, pero de mucha contaminación. Un impuesto al diésel correcto, en la magnitud correcta, te reduce la contaminación. Y eso tiene efecto positivo. Entonces, esos impuestos uno quisiera tenerlos siempre. Volvemos al tema que estamos conversando de grupos de presión. El impuesto al diésel en Chile es muy bajo, es de los más bajos en el mundo. Hay solo 2 países en la OECD que tienen un impuesto al diésel más bajo que Chile. Pero si tú lo subes a lo que debería ser, pasa lo que tú acabas de decir, los camioneros se toman la ruta 5 y se acabó. Claro. Todos esos impuestos son pro crecimiento, ayudan a un mejor nivel de asignación de recursos. Y hay otros impuestos, el impuesto a las utilidades de las empresas, por ejemplo, que sí pueden tener efectos negativos en el crecimiento porque desincentivan la inversión. O el impuesto al patrimonio, el famoso impuesto a los súper ricos, que también se ha señalado que, mira, estaba leyendo una noticia, no recuerdo en cuál de los países escandinavos, lo voy a buscar, pero que señalaba que se había aumentado el tema del impuesto a los más ricos y lo que había terminado pasando, que es lo que siempre dicen los ricos, nos vamos a otro país a invertir, pues si ya aquí no nos está siendo útil, digamos, o beneficioso. ¿Qué opinas tú de eso? Mira, la evidencia de los impuestos al patrimonio es bastante mala en términos prácticos. Hay un montón de países que lo intentaron y terminaron derogándolo. O sea, por ejemplo, de los que tengo de registro en mi cabeza, Finlandia, Suecia, Austria, Alemania, Dinamarca, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, todos esos países tuvieron impuesto al patrimonio y terminaron derogándolo. ¿Y por qué? Uno, recaudaba súper poco. Entonces el objetivo era obtener recaudación de los altos patrimonios y al final no recaudaba casi nada. Las tasas de evasión eran altísimas, eran entre 44% y 58% para ese rango de países, o sea, evasión enorme. Es súper caro de administrar y de fiscalizar. Hay un trabajo bien potente que fue el que terminó de convencer a Francia de derogarlo, en que miraron cuánto recaudaba
y cuánto costaba administrarlo y fiscalizarlo. Y era más caro, te gastabas más plata en administrar y fiscalizarlo que en lo que recaudaba. O sea, en el neto salías para atrás. Entonces no tenía ningún sentido. Y la razón de eso, mira, hay algo de lo que dices tú, de que sí, algunos se cambian de país y todo. Los datos son que pasa, pero poco. No, los datos principales son que las personas se mueven a tener activos que son imposibles de fiscalizar. Tú tienes fondo mutuo, auto, casa, ok, todo eso se puede fiscalizar, impuesto interno sabe que tú lo tienes, ya esa parte está fácil. Pero si tú, y estamos hablando de altos patrimonios, tienes un cuadro de Picasso o de Miró en tu casa, impuesto interno no sabe que lo tienes. Tampoco sabe cuánto vale. Tasarlo es difícil. Y eso pasa con obras de arte, con joyas, entonces las personas se mueven a esos activos que impuesto interno no tiene cómo fiscalizar. Claro. Impuesto interno no va a ir a tu casa a ver la caja fuerte, a ver cuántas joyas tiene y cuánto vale. Por supuesto. Y por lo tanto, tú dirías que es perder el tiempo, seguir insistiendo, digamos, en un aspecto que no va a lograr el objetivo principal, que es donde quiero volver. Porque, Claudio, cuando hablamos de que el gobierno está planteando esta reforma para rescatar estos 2 puntos, ¿no?, del PIB, aumentar en esta recaudación, yo te pregunto, ¿qué es lo que se podría cubrir? Si es que se lograra un acuerdo con la oposición, ¿qué es lo que se podría cubrir? Sala cuna universal, reducción de listas de espera hospitalarias, pago de la deuda histórica a los profesores, término del CAE, creación de un sistema nacional de cuidados y poder lograr el aumento de la PGU. De todo eso, ¿qué es lo que se podría cubrir, según tus cálculos? Depende del acuerdo. Yo tengo la impresión que PGU y listas de espera está dentro del rango de lo posible. El CAE está absolutamente fuera del rango de lo posible. La deuda histórica de los profesores, he visto distintos números, pero los números en general que he visto también son de una magnitud que no está dentro de lo posible con este rango. Ahora, a propósito de que estábamos hablando del diésel, cuando uno dice, ok, ¿qué impuestos subo y de a dónde? El estudio que hizo el Fondo Monetario con la OECD para Chile, que miró exenciones tributarias, privilegios tributarios, regímenes especiales, propone algo que, de nuevo, volvemos otra vez a los temas de los grupos de presión, pero que ahí está la bala de plata para todo esto. A ver. Si tú subes el impuesto al diésel a lo que debería ser, hoy día paga 1,5 UTM por metro cúbico, son como 60, 70 pesos, y debería pagar al menos 6. Hoy día más debe estar incluido dentro de la base del IVA, cosa que pague el IVA correcto, y hoy día además los camioneros que pagan poco, se les devuelve hasta 80%. O sea, esto está mal por todos lados. El impuesto es bajo y a los que lo pagan se les devuelve hasta 80%. Si tú eliminas todo eso, eliminas la devolución, lo subes a 6, 7 UTM, que es lo que debería ser por lo que contamina, los cálculos del Fondo Monetario y la OECD, que son objetivos, independientes, no tienen ningún sesgo lo que podemos discutir acá en Chile, son que eso recaudaría 3.200 millones. O sea, ahí tienes más de un punto del PIB. Y en impuestos que no distorsionan, sino que al revés, corrigen males como la contaminación. Entonces, a mí me encantaría que el sistema político fuera capaz de enfrentar el tema y pongámoslo en la balanza. O sea, ¿queremos seguir subsidiando a los camioneros en 3.200 millones o queremos que paguen lo que tienen que pagar, que se deje de contaminar, que tiene efectos positivos en la salud y financiemos pensiones o financiemos eliminar lista de espera? O sea, tengamos ese debate político. ¿Qué preferimos, camioneros o pensiones? Pero o lista de espera. Ese es el tema, y yo creo que hay que enfrentarlo. Mira, interesante lo que tú estás planteando, y yo diría que eso refuerza lo que tú señalabas al comienzo de la entrevista. O sea, este es un tema que fundamentalmente es político, ¿no? Entonces, claro, lo técnico te obliga a decir lo que tú estás diciendo. Lo político es que tú tienes que evaluar cuál va a ser el efecto, ¿no? Porque ya hemos visto lo que son capaces los camioneros cuando ven sus intereses amenazados. Pero mira, quiero llevarte a lo siguiente. Porque he hablado con distintos, digamos, expertos tributarios de distintos sectores políticos, y me ha llamado la atención que, ponte tú, dentro de un cierto sector de la centroizquierda, hay algunos que señalan que este momento
Es complejo para hacer una reforma tributaria. O sea, que en eso sí coinciden con la oposición o con los empresarios, ¿no? Que el momento país, en términos del estado actual de la economía y con todo lo que viene resentida por la pandemia, etcétera, está difícil. No sé si tú compartes eso o crees que sí se puede avanzar. Yo creo que sí se puede avanzar y el tema es la gradualidad de la implementación, no si la haces ahora o no. Yo creo que es relevante separar esas dos cosas porque al final nunca es un buen momento. Cuando la economía está relativamente débil como ahora, uno dice, chupaya, vamos a enfriarla más y empeorar las cosas. Cuando va saliendo, tú dices, chuta, justo ahora que vamos saliendo, vamos a ponerle impuesto. Cuando estamos en un boom, ¿por qué vamos a aplastar el boom? O sea, al final siempre hay razones para no hacerlo nunca. O sea, a nadie le gusta pagar impuestos. ¿No es cierto? Pero entonces claro. Yo creo que el desafío es desacoplar el momento en que tú haces la reforma con el momento en que se empieza a implementar. Tú perfectamente podrías llegar a un acuerdo tributario ahora. Se legisla ahora, pero el proyecto de ley dice este impuesto sube a fines del 2024, este sube el 2025, este sube gradualmente entre el 2024 y el 2028. No tiene por qué ir junto, tú puedes tener un acuerdo ahora, aprobamos una reforma tributaria ahora y se empieza a implementar gradualmente en 1 año o 2 años más y tienes certidumbre total, tú sabes lo que viene, sabes qué tasas suben, sabes qué impuestos suben, con qué gradualidad, qué año, y dejamos cerrado el tema hoy día y sin afectar a la economía hoy día porque empiezan a operar el próximo año. No me parece una contradicción. Claro, ahora, fíjate que conversaba con el expresidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín Mate, que decía que, consideraba que esta era una mala política pública porque por muy bien intencionada que estuviera, podía tener efectos contrarios a los deseados, ¿no? Y él planteaba, entre las medidas que se podrían implementar, aumentar la base de personas que tributa en Chile, ¿no? Porque hay un porcentaje importante de personas que no tributa. A diferencia de lo que digo, no tributa en términos del, ¿cómo se llama esto? Exactamente. Porque IVA pagamos todos. Todos pagamos IVA, y eso es lo que es otro tema, el famoso, que vamos a ir al tema del IVA, pero respecto del tributo por ingreso. Entonces, así como ocurre en países desarrollados. Ese también es una medida que podría ser muy polémica, ¿no? También, o sea, que podría terminar siendo, digamos, teniendo efectos políticos muy complejos para cualquier gobierno. Pero ¿cómo ves tú esa propuesta? Yo simpatizo mucho con esa idea. En Chile, 74% de las personas no pagan impuestos al ingreso. Y en la mayoría de los países OECD, con lo que nos gusta compararnos, 1/3 no pagan. O sea, de verdad aquí tenemos muchas personas que no pagan, y no sé si deberían pagar o no, pero respecto a otros países hay muchas personas exentas. Yo simpatizo con reducir el monto exento, hoy día son 13,5 UTM, son como 870.000 pesos en mensuales. Claro. Yo simpatizo con ir bajando eso gradualmente, de nuevo, no tiene por qué ser de una vez, ir bajándolo hasta llegar, no sé, a 580, 600.000 pesos gradualmente, de tal forma de tener que alrededor del 50% de las personas paguen, en vez de 25% como hoy día. Eso tiene varios efectos. Uno, como las tasas son marginales, eso le sube impuestos a todos hacia arriba, no solo a esas personas, a todos. Porque el monto exento hoy día, los 870.000 pesos exentos, están exentos para todos. Para la persona que gana 870, para la que gana 1 millón, para la que gana 4 millones, para todos se aplica la exención. Entonces, cuando tú la bajas, le sube el impuesto a todos hacia arriba. Y eso ayuda a hacer el impuesto más progresivo. Y 2 dimensiones más que a mí me parecen importantes. Una, cuando tú lo bajas, es marginal, pagas solo por la diferencia. O sea, por ejemplo, hoy día 870, si tú dijeras bajémoslo a 770, va a ser un número fácil. Ya. Hay 100.000 pesos ahora que van a pagar y que antes no pagaban, pues los primeros 770 están exentos, ya, por esos 100.000 pesos. Y tú dices, le ponemos una tasa de 4%, que hoy día es la más baja. Ya, 4% sobre esos 100.000 pesos son 4.000 pesos. O sea, a esa persona subieron los impuestos de 0 a 4.000 pesos mensuales. No es tanto. Ya. Yo creo que si tú haces eso, y aquí los números sí dan, porque he hecho los números, a propósito del IVA.
Si tú haces eso y bajas el IVA, bajas Ahí el está. IVA. Ya. Esa mezcla te puede permitir recaudar un poquito más, o al menos lo mismo, pero de una forma que te ayuda a reducir la desigualdad y hace que el sistema sea más progresivo. O sea, en esta misma persona que estamos hablando, hoy día gana 870.000 pesos, paga cero, está justo abajo, pero paga 19% de IVA sobre los 870.000, porque esa persona no ahorra, se gasta todo. Todo, exacto. Si yo bajo el tramo exento a 770.000 y ponemos esta tasa de 4%, ahora va a pagar 4.000 pesos en el ingreso, ¿no es cierto? Pero si yo le bajo el IVA en un punto, para hacerlo fácil, podrían ser 2 puntos, en un punto, ahora va a pagar 18% en vez de 19%, sobre todo su puerto de ingreso, se va a ahorrar un punto, 1% sobre los 870.000, que son 8.700 pesos. O sea, en el neto paga en IVA 8.700 pesos menos y en impuesto al ingreso 4.000. En el neto esa persona quedó mejor. Claro, Paga pero entonces, ya, si tú haces un paquete así, que bajas el IVA sí, y aumentas la base, de verdad haces que esas personas paguen menos, no más. ¿Y por qué, a ver, si esto pareciera ser tan, digamos, posible y generar además efectos positivos, ¿no?, en las personas con menos ingresos, ¿por qué no se ha hecho? Es una buena pregunta y me encantaría saber la respuesta. Yo creo que una razón es que esto a veces se ha planteado separado, se ha planteado como solo bajemos el tramo exento del impuesto al ingreso, Claro, y sin no sé, el otro lado. Esa es una razón. La otra es que hay personas que no están de acuerdo en bajar el IVA. o sea, espérame, porque la pregunta es, si tú le bajas un 18% el IVA a este tramo, le tienes que bajar el IVA a todo el mundo, ¿o no? ¿O se Por puede hacer supuesto. diferenciado? No, te lo pregunto porque, No, por ejemplo, algunos dicen, bajemos el IVA o devolvámosles los impuestos a estas personas que tienen menos ingresos, digamos, formas de que para que estos grupos sea mucho más, que se note, digamos, en la práctica ese cambio, ¿no?, tributario. o sea, es cierto, si tú bajas el IVA, lo bajas a todo el mundo, sin ninguna Claro. duda, pero si tú subes los impuestos al ingreso también en los tramos más altos, que la reforma que no se aprobó lo hacía. En Ujú. el neto, al revés, en los tramos de arriba, esas personas terminan pagando más. Les bajaste un punto de IVA, pero le subiste el impuesto a los ingresos en más que lo que le bajaste al IVA. O sea, hay formas de hacer esto de tal forma que las personas de más ingresos paguen más y las personas de menos ingresos terminen pagando menos. Esto es cosa de calcular bien cuánto suben las tasas de impuesto al Claro. ingreso y cuánto baja el IVA. Pero ese es el esquema en otros países. Cuando tú miras los impuestos en países desarrollados, en países de la OECD, la recaudación en esos países viene 60% del impuesto al ingreso y 30% del IVA. En Chile estamos al revés, 45% viene del IVA. Claro, pero es que ahí te quiero llevar a otro tema. Tenemos una estructura global que es más regresiva. Exactamente, pero lo que ocurre es que cuando tú estás en estos países desarrollados y pasemos a los países europeos con estado de bienestar, con todos los problemas que puede tener el estado de bienestar, pero con estado de bienestar, tú al menos sientes que tus impuestos tienen un efecto concreto. No tengo que pagar por el colegio de mis hijos, la salud, ¿te fijas? Entonces, acá no, acá tú pagas impuestos y la clase media o las capas medias dicen, bueno, pero ¿dónde está el efecto positivo para mí del pago de impuestos? ¿Te fijas? Entonces, o sea, son temas súper importantes de resolver y que en Chile al menos todavía no están resueltos. O sea, no hay derechos sociales establecidos de manera clara para un segmento importante de la población. Yo, precisamente por esa razón, es que soy muy partidario de bajar el tramo exento, porque hace que las personas estén más conscientes de que pagan impuestos. Por razones, si quieres, que las personas no somos tan racionales como los economistas queremos creer, la gente no tiene mucha conciencia de que paga IVA. En No, cambio, las personas sí tienen conciencia de que pagan impuesto al ingreso. Cuando ves tu liquidación de sueldo. liquidación de sueldo a fin de mes, está clarito. Claro. Entonces, esa es una de las razones por las cuales yo soy muy partidario de que más personas paguen impuesto al ingreso, porque los hace conscientes de que están pagando. Y eso les da un derecho a exigirle al Estado una contraprestación.
a ser eficiente, a proveer servicios de calidad. Pero cuando lo haces vía IVA, hay menos conciencia y menos capacidad de exigir. Y hay algunos estudios que muestran eso. Las personas cuando pagan impuestos al ingreso están conscientes que ellos están financiando al Estado. Y el Estado les tiene que proveer buenos servicios. Y cuando lo hace a través del IVA, hay menos conciencia. A pesar de que estás pagando igual. Bueno, Claudio, tenemos tanto más que seguir conversando, lamentablemente ya se nos acaba el tiempo, pero vamos a dejar varias preguntas, porque este es un tema que sigue, por cierto, su curso en el Congreso, en esta oportunidad en el Senado, y bueno, agradecerte porque tienes esa capacidad también, Claudio, de poder explicar temas complejos, ¿no? En fácil, así que muchas gracias por el aporte de hoy día. Un gusto, muchas gracias. Que estés muy bien, Claudio. Igualmente. Gracias. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuchi Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos a un corte y al regreso vamos a estar conversando con la senadora por Antofagasta, Renovación Nacional, Paulina Núñez. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Radio. Con Copeuchi Inversiones